7:33 de la mañana, continuamos con más de Primera Página y abrimos este segmento de entrevistas dándole la bienvenida a Alfonso Marquina, diputado de la Asamblea Nacional por la Mesa de la Unidad Democrática, además presidente de la Comisión de Finanzas y Desarrollo Económico. Bienvenido a Primera Página. Gracias por la invitación, muy buenos días para toda la audiencia. Un placer para mí tenerlo acá. Quiero presentar para usted una declaración dada el día de ayer por el diputado del Gran Polo Patriótico, Pedro Carreño, que tiene que ver con este decreto publicado ayer, el decreto 2309, que blinda de cierta forma a los miembros del Gobierno Nacional de decisiones de la Asamblea. Esto corresponde a lo que fue el voto de censura para el ministro de Alimentación, Rodolfo Marco Torres. Vemos esta nota y regresamos. La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia evaluará un amparo cautelar interpuesto específicamente por el diputado Pedro Carreño. En el texto de más de 4 páginas argumenta que las sesiones de los días 26, 28 de abril y 3 de mayo no fueron convocadas 48 horas antes y para el momento se desconocía el orden del día. Aplicando la sentencia 269 del 21 de abril del 2016, declare nula e irrita las sesiones del 26 de abril, del 28 de abril y del 3 de mayo. Y por ende, todos los actos, tanto legislativos como de control político, que se emitieron en el desarrollo de las mismas. De acuerdo con Carreño, la directiva de la Asamblea Nacional debe acatar cada una de las sentencias establecidas por el Tribunal Supremo de Justicia. Ante los desafueros, ante las locuras, ante los desacatos de esta derecha, que en nombre de la legalidad, de la democracia, hace lo que le da la gana, nosotros no vamos a permitir que ellos soslayen la constitucionalidad, que se sobrepasen y se extralimiten en sus funciones. Preciso resaltar que el presidente de la Asamblea Nacional, Henry Ramos Ayub, reiteró que no acatará ninguna sentencia de la Sala Constitucional que vaya en contra del reglamento y la autonomía. Bien, era parte de esta declaración del diputado del Gran Polo Patriótico, Pedro Carreño, diputado Marquina, pero también es titular el día de hoy en Últimas Noticias, ya lo vamos a tener en pantalla, que Maduro blinda el gabinete frente a la Asamblea Nacional. Aprobó decreto que restringe y difiere las mociones de censura a ministros y al vice. La decisión signada en el decreto 2309 se tomó para garantizar la continuidad en la ejecución de las medidas económicas de emergencia encomendadas al Ejecutivo. ¿Cuál es la opinión de Alfonso Marquina con respecto de todo este tema que ya le presenté? Bueno, mira, este es como que una lucha desesperada por defender a los corruptos. El señor presidente no puede emitir ningún decreto que esté por encima de la Constitución. Las mociones de censura, las sanciones políticas son constitucionales y las establece como una responsabilidad de la Asamblea Nacional. Por lo tanto, aquel funcionario público que no haya cumplido con sus funciones tendrá que ser evaluado en las funciones de control político que ejerce la Asamblea Nacional y, por supuesto, si se determinan las responsabilidades políticas, la moción de censura, que es un mandato constitucional, debe acarrear inmediatamente la separación de cargos del funcionario. Efectivamente está presente en el artículo 187 de la Constitución, en el numeral número 10, dar voto de censura al vicepresidente ejecutivo o a ministros. Pero ¿cómo garantizar entonces que se pueda aplicar? Porque ya se dio el voto de censura y, sin embargo, el presidente Maduro dijo que Rodolfo Marco Torres estará en el cargo hasta que él mismo lo decida. Bueno, el que está violando la Constitución es el presidente y eso también acarreará responsabilidades políticas y en su momento responsabilidades penales. Ahora bien, aquellos funcionarios que emitan o firmen documentos que comprometan a la República sin estar investidos de tal autoridad porque hayan sido destituidos, todos esos actos serán nulos. Y ahí es importante advertir a toda la comunidad de que este funcionario, cualquier documento, contrato o proceso de compra que pueda emitir son nulos porque él ha sido destituido o ha sido impuesto de una moción de censura que acarrea la destitución. Ayer, y hay muchos temas, diputado, en el tema político electoral, hubo pronunciamiento ayer de la presidenta del Consejo Nacional Electoral, aseguró que ya se están empezando a revisar las firmas. En algunos portales web que repasamos hace minutos aseguraba que hasta este momento se han revisado 550.000 firmas de las que fueron entregadas al Consejo Nacional Electoral. Sin embargo, Jorge Rodríguez, quien fue comisionado por el presidente para verificar cada una de las firmas, asegura que aquí no se ha habilitado ningún referéndum revocatorio, que no está activado todavía. ¿Cuál es la realidad cierta
de esta propuesta política de la Mesa de la Unidad? La realidad es que se activa el proceso desde el mismo momento que, de acuerdo al reglamento del Consejo Nacional Electoral, se consignan el 1% de las firmas de ciudadanos que solicitan a una organización política formalmente active el referéndum revocatorio. Y eso fue lo que se consignó. No solamente se consignó el 1%, que como todos ustedes saben, era una cifra cercana a 196.000 firmas, sino que se consignó una cantidad 10 veces superior, con la intención de que el Consejo Nacional Electoral pueda revisarla con toda la mala intención, con toda la predisposición, como quieran. Al final hay firmas suficientes para que el proceso sea convocado inmediatamente y el 20% de los electores venezolanos activen el revocatorio contra el señor Nicolás Maduro. Diputado, quiero presentar para usted un sonido que diera ayer en su programa Con el Mazo Dando el diputado del Gran Polo Patriótico, Diosdado Cabello, que tiene que ver precisamente con este proceso de firmas. No se descarta por parte del Consejo Nacional Electoral la publicación de quienes firmaron. Esto, según el diputado Diosdado Cabello, también opinaba sobre lo que serían los empleados públicos que han participado en este proceso. Le presento el sonido y regresamos para analizar el tema. Meta su huella. Vaya, si ahí uno encuentra a un señor que es director del Ministerio XYZ o de la Gobernación o de la Alcaldía firmando para que revoquen al compañero presidente Nicolás Maduro, tiene que irse de manera inmediata de ese cargo. De manera inmediata. Se está apelando al miedo para que la gente no firme con este tipo de opiniones. Esta es una, y también aquí, en esa misma silla, el diputado Ricardo Molina, por el Estado de Aragua del Gran Polo Patriótico, aseguraba que ningún empleado público que firme puede pertenecer a las instituciones del Estado. No se respeta la libertad de pensamiento. El propio presidente de la República, cuando recordaba la lista Tascón, yo creo que lo que estaba era mandando un mensaje recordándole que si firman, pues podrían ser cercenados sus derechos ciudadanos. Pero yo te voy a contestar con una anécdota que me pasó con un señor mayor en el pueblo de Sarare, allá en el municipio, en el estado Lara, que él me decía, Marquina, cuando yo le preguntaba lo mismo, ¿y a ti no te da miedo firmar? Me decía, ¿en qué lista me van a meter? En la de los venezolanos que no consiguen la comida, ya en esa lista estoy. En los de los venezolanos que cuando vamos a la farmacia a comprar nuestros remedios para los tratamientos permanentes no los consiguen, ya en esa estoy. En la de los venezolanos que me cortan la luz, que no me llega el agua potable por las tuberías, en todas esas listas estoy. Es decir, ya el gobierno de Nicolás Maduro me ha conculcado, me ha quitado todos mis derechos ciudadanos. Por lo tanto, en la lista que yo quiero estar, en la de los venezolanos que dimos un paso al frente para superar la crisis que hoy estamos viviendo. Así que el pueblo de Venezuela, en definitiva, ya perdió el miedo. Los venezolanos estamos dispuestos no solo a firmar, a poner nuestro dedo en las cactahuellas, que nos tienen la foto, pero en definitiva queremos salir de esta tragedia en la cual se ha convertido el gobierno de Nicolás Maduro. A nivel del lapsos, y rápidamente para pasar a otro tema, el tema económico sobre todo, a nivel de lapsos, ¿se está a tiempo para aplicarlo? No, se está manejando el escenario que quizás pueda haber un retraso por parte del Consejo Nacional Electoral para la revisión de firmas y que se pueda finalmente pasar a la otra fase. El Ministerio de Asuntos Electorales va a hacer lo imposible para retrasar el proceso o para impedirlo. Ahora bien, los derechos no son concesiones graciosas ni de los poderes públicos ni de los gobiernos de turno. Son conquistas que se logran todos los días con la participación activa, decidida del pueblo de Venezuela. Así que mientras ellos más traten de dilatar, con mayor fuerza tenemos los venezolanos que exigir el cumplimiento de ese derecho constitucional. Ahora bien, si tú sumas los lapsos máximos, estaríamos hablando de unos 200 días. Estamos apenas en mayo, estamos hablando de que en noviembre podríamos realizar el proceso de votación para revocar a Nicolás Maduro. Pero en esos lapsos está previsto un tiempo para la revisión de la firma. Ese lapso prácticamente hoy está eliminado. Porque si tenemos la cactahuella, que según las propias palabras de la señora Tibisay Lucena, es el mecanismo más seguro para verificar la autenticidad o la identidad de un venezolano, bueno, lo que tenemos es que habilitar las cactahuellas. Cuando el venezolano vaya a firmar, tú pones la cactahuella y en ese momento te dicen es Alfonso Marquina y estampa su firma delante de los funcionarios del Consejo Nacional Electoral. Así que, mira, yo, en honor a la verdad, creo que en un lapso de 3 a 4 meses los venezolanos podríamos estar acudiendo a las urnas electorales y por supuesto el CNE va a intentar que ese proceso se dé para el año próximo con la intención de que revoquemos a Maduro pero quede el peor gobierno.
pero en todo caso somos los venezolanos. Cuando veamos retrasos deliberados, públicos por parte del Consejo Nacional Electoral, los que tenemos que insistir con presión ciudadana dentro del marco constitucional, como derecho constitucional al reclamo, a la protesta, a la denuncia, tenemos todos los venezolanos que hacer fuerza común para que esos lapsos se cumplan. Diputado, el tema económico sigue siendo uno de los principales problemas de los venezolanos. Se anunció un incremento de 30% del salario mínimo, pero según especialistas se ha publicado que solamente eso significaría 115 bolívares diarios para el trabajador. Sí. El análisis que se hace desde la Asamblea Nacional, desde la Comisión de Finanzas. El análisis que hemos venido haciendo nosotros desde la Comisión de Finanzas es que cuando los aumentos salariales son medidas aisladas, medidas económicas que se toman de manera aislada, terminan causando un efecto contrario. Si efectivamente un 30% que acaba de decretar el señor Maduro lleva el salario de 11.578 a una cifra superior a los 15.000 bolívares, es decir, un aumento de 115 bolívares diarios. Pero si tú revisas lo que son las proyecciones de inflación que se tienen actualmente para el año 2016, estamos hablando de 720% de inflación. Es decir, 30% serán pulverizados por una inflación que, a pesar de que el venezolano sienta que está ganando más, la verdad es que tiene menos posibilidades de acceder a los bienes y servicios. Fíjate tú, esas mismas políticas han llevado que en el último año, calculándolo de abril a abril, el señor Maduro ha dado 4 aumentos salariales. En mayo el 20%, en julio un 10%, en noviembre del año pasado un 30% y ahora en marzo del año 2016 también dio un 20%. Eso nominalmente es el 80% del salario, pero en la realidad es 105% de aumento. Ahora, cuando tú comparas eso con lo que ha sido el impacto en el incremento de la canasta básica alimentaria, tenemos que en el mismo periodo la canasta alimentaria pasó de 20.918 al 31 de marzo del 2015 a la cantidad de 142.853,20, es decir, un aumento de 582%. La verdad es que el venezolano tiene hoy un 20% del poder adquisitivo que tenía hace un año atrás, a pesar de esos aumentos. Por lo tanto, lo que se impone es que el gobierno tome medidas económicas de manera estructural. ¿Cuáles deben ser esas medidas urgentes? Porque la gente sigue haciendo cola, no se reducir consiguen el los gasto productos público, sustituir importaciones por producción nacional, tiene mucho que ver con revisar e ir progresivamente eliminando todos estos controles que, además de ineficientes, porque fíjate tú, tenemos control de cambio, tenemos control de precios, control de costos, control de ganancias, control de tasas de interés y tenemos la inflación más alta del mundo. Entonces, ¿cuál es la eficiencia de esos controles? Esos controles lo que han terminado siendo es alcabalas para la corrupción administrativa. Y en realidad hoy el trabajador venezolano es el peor pagado de toda América Latina. Y permítanme mostrarle estas tablas. Que el señor Maduro dice permanentemente que es el mejor salario de América. La verdad es que en Argentina el salario mínimo es de 6.600 pesos. Es decir, cuando tú lo divides entre el tipo de cambio que hay en Argentina, que es de 14 pesos por dólar, eso te da un ingreso mensual de 426 dólares. Y así se van todos los países. Aquí tienes, por ejemplo, en Colombia, que tienen un salario mínimo de 689.454 pesos, dividido entre 2.928 pesos por dólar, le da 235 dólares de ingreso mensual al trabajador. En Venezuela, con los 15.000 bolívares que acaba de decretar el señor Maduro, dividido la tasa CIMAT o DICON, con el nombre ese de jarabe para la tos que le pusieron, pero que es lo mismo, de 378 bolívares por dólar, el salario mínimo del trabajador son 40 dólares mensuales, es decir, $1.33 al día. La verdad es que este gobierno, si no toma los correctivos, pero tomar esos correctivos sería tanto como decir que el proyecto económico que ellos representan, mal llamado revolución del siglo XXI, es un total fracaso. Y es lo mismo que fracasó en Cuba, que fracasó en la Unión Soviética y que, por supuesto, fracasó también en Venezuela y nos tiene padeciendo las consecuencias que hoy estamos sufriendo. Desde la